Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Entonces, con nuestra lección del día de hoy, creo que hoy terminamos lo relacionado a las sanidades. Así que vamos a ver dónde nos quedamos la vez pasada. Bueno, nos habíamos quedado el viernes de la semana pasada, nos quedamos aquí. Así que creo que hoy terminamos con el tema del don de la sanidad, algunos aspectos sobresalientes que nos quedaron. Entonces, leímos este verso el viernes. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, está hablando otra vez de los 12 apóstoles, dijimos. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, de primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos les está dando la instrucción Jesús. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el punto número 1. Ellos tenían que anunciar en primera línea, el reino de los cielos se ha acercado. Después, en el verso 8, luego de la instrucción principal, diría yo, de anunciar el reino de los cielos, de predicar el evangelio, de hablar del nuevo mensaje, las señales que iban a venir acompañando era sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dar. Entonces, estas iban a ser, el verso 8 van a ser las señales que siguen al verso 6 y al verso 7. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicar el evangelio. Y las señales del verso 8 son la confirmación de que el mensaje es genuino, que es verdadero y que ha cambiado la dispensación. Bueno, vemos que fueron enviados en este pasaje con el mismo mensaje que Cristo había estado predicando. Iban para anunciar el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino mesiánico. El reino mesiánico aquí, en este contexto, se refiere básicamente al Mesías, a Jesús, al rey de los judíos en medio de su pueblo. Recuerden que el reino mesiánico significa básicamente en que el Mesías está con su pueblo. Tienen su rey. Se recuerdan que no es como tal mesiánico, pero en la ilustración gráfica en el Antiguo Testamento, recuerdan ustedes que antes de que fuera ungido el rey Saúl, Israel no tenía rey. Pero los pueblos vecinos de Israel en ese tiempo tenían rey. Entonces el pueblo comienza a pedir por un rey. Dios realmente no quería darles un rey. Él quería que el pueblo reconociese que Él era su rey, que su pueblo no necesitaba en ese entonces, en ese momento, un rey para dirigir o gobernar, sino él quería que su pueblo lo reconociera. Pero el pueblo pedía un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios en su misericordia les dio al rey Saúl. No es un reino mesiánico, pero lo que quiero ilustrar aquí principalmente es de que el pueblo pedía un rey y el Señor quería ser su rey. En la esencia hoy, digamos, o ahora en ese contexto, el reino mesiánico es el rey de los judíos en medio de su pueblo. Él siempre ha querido ser, pero siempre ha querido ser el rey en medio de su pueblo, no otros reyes, sino él. Bueno, para confirmar su mensaje, que en verdad era de Dios y no de los hombres, el Señor les dio el don de sanidad, o de la capacidad de poder sanar a los enfermos, entre unos cuantos otros dones más que aparecen que también servían para lo mismo, para la confirmación. Así que el mismo propósito de siempre en la sanidad, igual. La capacidad de poder sanar servía como una señal visible que el mensaje sobrenatural espiritual dado a los nuevos mensajeros, que eran judíos, que estaban anunciando a Israel
venía del Señor y era confirmado por él mismo. Porque los judíos piden señales, dice. Entonces, los judíos pedían, siempre han pedido señales, dice la Escritura. Y los griegos no han pedido señales, sino los griegos han buscado sabiduría. Pero nosotros, aquí se refiere a nosotros, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos un tropiezo y para los gentiles una locura. Ven. Entonces, cuando hace mención aquí, en este texto, para los judíos son señales, para los griegos sabiduría, lo que buscan. Aquí piden y aquí buscan. Pero nosotros no pedimos ni buscamos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Que para los judíos es un tropiezo, pero para los gentiles, los no convertidos, los no nacidos de nuevo, es una locura. Entonces, si nosotros no estamos, por ejemplo, aquí en los gentiles es una locura, entonces nosotros obviamente somos iglesia. Los nacidos de nuevo, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo porque creímos, entonces nosotros somos iglesia. No venimos a ser aquí, digamos, gentiles, inconversos, no nacidos. Nosotros somos iglesia. Los judíos piden señales, los griegos buscan, nosotros predicamos, y hasta ahí está cada quien con su función. Lo que el Señor está diciendo para nosotros en este texto. ¿Ven? Unos piden, otros buscan, pero nosotros predicamos. Cada quien tiene su función dentro de este contexto. Bueno, los apóstoles recibieron el don de sanidad después del ministerio terrenal de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. Está hablando a los apóstoles. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló y describe estos cinco dones de confirmación, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los 12, saliendo, predicaron en todas partes. Y ayudándoles el Señor, dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es muy claro el texto en Marcos 16. El Señor les ayuda y confirma la palabra del mensaje de los 12 con las señales que van a seguir ¿a quién van a seguir las señales? A los apóstoles. Porque a ellos les está hablando, a ellos se está refiriendo él con este mandato, con esta instrucción. Bueno, la señal de la sanidad durante el ministerio de los apóstoles después de la resurrección y la ascensión de Cristo sirve para cumplir con el mismo propósito de confirmar la palabra que ellos estaban predicando. Igual que los evangelios. Vemos que los apóstoles estaban predicando el evangelio del reino, que el reino mesiánico se había acercado. Su Mesías había venido y había estado en medio del pueblo de Israel como se los había prometido en el Antiguo Testamento. Y que los judíos podrían recibirlo si aceptaran a Jesús como su Mesías, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que en la primera venida del Mesías vino a Israel, a su pueblo. Y en la segunda venida va a venir a Israel, su pueblo. No va a venir a otras naciones. Dios envió a su Hijo como Mesías por primera vez al pueblo de Israel, y en la segunda venida también va a venir al pueblo de Israel, porque ha sido para ellos. Nosotros hemos sido injertados y fuimos llamados. Él viene a nuestros pueblos, Él viene al pueblo de Israel. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio se refiere al milenio, a los 1000 años del reino mesiánico como tal. Aquí sí Jesús va a reinar, va a gobernar, no solamente en Israel, sino en los pueblos, naciones y lenguas en la tierra. Y Él envía a Jesucristo, la segunda venida, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, el milenio de todas las cosas.
¿De qué habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo? Hechos 3. Bueno, 5, vemos el mismo patrón de confirmación cuando Pedro sana a todos los enfermos con solo el toque de su sombra sobre ellos. La sanidad sirvió como una señal para confirmar el mensaje del apóstol Pedro aquí. Recuerden que Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro fue enviado a los judíos. El apóstol de los gentiles, Pablo. El apóstol de los judíos, Pedro. Sabemos que el apóstol Pablo tenía el mismo don de sanidad, porque hasta el último capítulo del libro de Hechos lo vemos sanando gente, Hechos 28. Si el don de sanidad fue únicamente para los apóstoles durante la época del ministerio, ¿por qué lo vemos en la lista de los dones espirituales? Entonces, en 1 Corintios 2. Allí está. Entonces, cuando Pablo esta carta a la iglesia de Corinto, durante su estadía en Éfeso, es una carta escrita a la iglesia de Corinto cuando él estaba en Éfeso, en Hechos 19, 1 Corintios 16. El don de sanidad estaba todavía en manifestación. Vemos la sanidad en manifestación hasta el final de la época de los apóstoles, o sea, hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Van a ver aquí en el capítulo 29 ya no hay sanidad a las personas. Históricamente estaba todavía en manifestación. Entonces Pablo da instrucciones acerca de su uso debido a la iglesia. ¿Por qué Pablo habla entonces de los dones del Espíritu aquí? Porque todavía estaba en manifestación el don. Más adelante ya no va a pasar. El hecho de que no se menciona en ningún otro capítulo de ningún otro libro es otra indicación convincente de que ese don de señal, el de sanidad, no está en manifestación hoy. Van a ver por qué más adelante, van a ver por qué, en qué momento cesa el don de la sanidad, el don, la capacidad de una persona, de un apóstol, la capacidad de un ser humano en sanar. Recuerden que en las diapositivas anteriores vimos de que el Señor los ayudaba y el Señor confirmaba. Entonces no eran ellos literalmente, era el Señor quien ayudaba al mensaje y quien confirmaba a través de las señales. No eran los apóstoles, era Él el que lo estaba haciendo. El don de sanidad, lo mismo que les dijo Jesús, ¿se recuerdan? Aquí un paréntesis, cuando habla con los fariseos. Dice, no fue Moisés el que les dio el pan, el maná, sino fue Dios. Claro, Dios fue el que lo dio, no fue Moisés. Aquí la confirmación, las señales de confirmación y la ayuda para el mensaje no eran de los apóstoles, era de Dios a ellos. Se los dijo en el texto que vimos anterior, ¿recuerdan? Marcos 16. El don de sanidad era una de las señales de confirmación que Dios dio a los judíos. No es para los cristianos de la iglesia. No hay una base en la doctrina que diga que es para la iglesia. No lo dice. Entonces, sí dice que fue para los judíos. Estas señales entonces sirvieron para destacar a los apóstoles como diferentes entre los demás creyentes. Hay una diferencia entre el creyente y los apóstoles. Ellos, los 12 y Pablo, tenían esta capacidad o este poder sobrenatural para autenticar el ministerio. Por eso se llaman señales de apóstol y no se llaman señales de cualquier cristiano. Eran únicamente para los apóstoles durante un tiempo especial cuando Dios estaba mandando un nuevo mensaje a Israel. El don de la sanidad era una señal de apóstol y por eso no es para todos los creyentes de todas las épocas. Era para la época de los apóstoles para autenticar el mensaje y los ministerios, dijimos. Bueno, entonces, el final del don de sanidad. ¿En qué momento termina el don de sanidad? Dice, ve a este pueblo, Hechos 28. Ve a este pueblo. Recuerden que el libro de Hechos, el libro de Hechos fue escrito antes de Corintios. Y la carta a los Corintios fue escrita 3 años después de la fundación de la iglesia en Corinto. Los Hechos es previo a la carta a los Corintios. Ve a este pueblo y diles,
De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Miren, de oído van a oír, pero no van a entender. Van a ver, pero no van a percibir. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, se ha negado, se ha cegado. Y con los oídos oyeron pesadamente. Y con sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sano. Van a ver más adelante por qué dice él esto. Bueno, entonces, los judíos rechazaron el mensaje, como hemos visto, que Dios les envió a través de los apóstoles. A pesar de haber oído, a pesar de haber visto las señales que lo confirman, ellos lo rechazan. Entonces, en el texto anterior, ¿lo ven? Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón se ha engrosado. Entonces, aquí, rechazan el mensaje, el corazón se ha engrosado. Vieron y oyeron, pero su corazón se engrosó. Entonces rechazan el mensaje. Una vez que los judíos rechazan el mensaje confirmado, no había más necesidad de las señales. Entonces se acabaron. ¿En qué momento se acaban las señales? Cuando los judíos rechazan finalmente el mensaje. Y a pesar de ver, y a pesar de oír, ellos lo rechazan. Lo mismo que está diciendo aquí el texto en Hechos 28. ¿Miren? Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan. Y yo los sane. ¿Qué significa? Como rechazaron el mensaje, entonces ya no hay más oportunidad, ya no hay más señales, ya no hay más confirmación, porque han endurecido, porque engrosaron el corazón. Entonces ya no hay necesidad de más, porque les estaba hablando a ellos, no estaba hablando a la iglesia ni a los gentiles. Dios pone de lado a la nación de Israel por unos 2000 años, mientras levanta su iglesia entre los no judíos, pueblos, naciones y lenguas de otros lugares. Aquí entonces el Señor hace una pausa a la nación de Israel, en lo que hemos escuchado cuando Dios detiene el tiempo o detiene el reloj profético para la nación de Israel. La deja en pausa porque entonces está comenzando a llamar a los no judíos que van a ser injertados en el olivo. Va a comenzar a llamar a olivo silvestre para ser injertado en un solo olivo. Bueno, mientras él entonces deja en una pausa a Israel, entonces comienza a trabajar en la iglesia entre los gentiles. Recuerdan que una escritura que leímos decía de que él les habla a los judíos, incluso, y les dice que él tiene otras ovejas de otros prados, tiene otras ovejas en otros lugares. Entonces, esos otros son los no judíos, los gentiles, digamos. Note que Hechos 28 dice que los gentiles oirán, pero no dice nada que verán, porque las señales eran para los judíos. No para los gentiles ni para los cristianos. 1 Corintios 1. Nosotros recibimos el mensaje del evangelio, pero no las señales visibles de confirmación. Nosotros vamos a creer por oír solamente, pero no necesitamos una confirmación, porque la confirmación era para los judíos, no era para nosotros. Entonces nosotros no necesitamos ver para creer. Muéstreme las señales y entonces creo. Yo solamente voy a creer por oír.
Para nosotros, los que predicamos a Cristo crucificado, solo con escuchar creen, solo con escuchar se convierten. No se necesita la confirmación de una señal. Nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, pero no la señal invisible de confirmación, que eran para Israel. Es por esto que Pablo tuvo que dejar a varios de sus amigos enfermos al final de su ministerio. Bueno, entonces, Hechos 28. Pablo pudo sanar a todos los enfermos en la isla de Malta, quienes de hecho no eran creyentes, no tenían fe en Dios. Entonces, era una confirmación del mensaje. Sin embargo, unos años después, Pablo orando que Dios sanara a Epafrodito, que estaba a punto de morir. Hay un cambio aquí, marca un cambio o una diferencia aquí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, está hablando Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Filipenses 2. Ahora dice, Dios oyó la oración y sanó a Epafrodito. Aquí no dice que se le impusieron manos a Epafrodito y que fue sano. Aquí dice, Dios oyó la oración y sanó a Epafrodito. Aquí entonces ya no estaba vigente. En este momento, en el caso de Epafrodito, el don. Si hubiese estado vigente por Pablo, Pablo impone sus manos sobre Epafrodito y hubiera sanado en ese momento. Pero ya no. Pero Dios escuchó la oración y lo sanó. Esto no se trata de un don de sanidad, porque con el don solo tiene que poner las manos. Y el enfermo sanará. Marcos 16. Aquí ya no hay don. ¿Ven? Aquí es Dios, por su misericordia, escucha la oración. Pero ya Pablo no le impone manos. Pablo había impuesto manos muchas otras veces antes. Aquí arriba sana a todos los enfermos de la isla de Malta y aquí ya no pasa. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí cesó el don. Pablo sabía entonces aquí que ya no había un don. Si no, Pablo hubiera hecho lo que hizo en la isla de Malta con los enfermos. Arriba dice, Pablo pudo sanar a todos los enfermos, a todos los enfermos. Aquí abajo dice, Dios oye la oración y sana a Epafrodito. Ya no dice que Pablo lo sanó. Bueno, no tiene que orar ni esperar a que Dios lo sane. Es inmediato y sin condiciones. Don. Luego vemos a Pablo recetando medicina a Timoteo por un problema que él tenía del estómago. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de su estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primera de Timoteo 5. El apóstol aún dejó a su amigo Trófimo enfermo en la ciudad de Mileto. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermos. Así dice en 2 de Timoteo 4. Y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo, dice Pablo. ¿Por qué no impuso sus manos y lo sanó, como lo había hecho con todos los de la isla de Malta? Porque aquí ya no había don otra vez. Y ya son 3 ocasiones que Dios nos ha mostrado que Pablo, después del capítulo 28, ya no tenía el don de sanidad. Entonces, cuando Dios quiere establecer algo, nos lo dice 2 o 3 veces. 2 de Corintios 3. Este es exactamente lo que vemos a través de todo el libro de Hechos, durante el ministerio de los apóstoles, hasta la sanidad de los paganos en la isla de Malta, en el último capítulo. Recuerden que Dios, aún en el Antiguo Testamento, tenemos la referencia bíblica de que Él sanaba aún a los no judíos, a los inconversos, a los que no creían. Aquí también pasa lo mismo en el Nuevo Testamento. Las personas que vivían en la isla de Malta no eran judíos, no eran cristianos, no eran creyentes, pero Dios tiene misericordia y los sana para confirmar el mensaje. Sin embargo, unos pocos años después, Pablo estaba recetando medicina y dejando a sus amigos enfermos sin sanarlos. ¿Por qué? ¿Será que Pablo era tan cruel que quería que Timoteo, su amado discípulo, y Trófimo, su amigo y colaborador, se quedaran enfermos? ¿Será que él no quería sanarlos? ¿Por qué no les impuso las manos para sanarlos si lo había hecho antes, en Hechos 28? ¿Por qué ahora en Hechos 29 ya no aparece eso?
El don se acabó al final del libro de Hechos cuando no hubo más necesidad de más confirmaciones. ¿Por qué ya no hubo más? ¿Por qué cesó el don? ¿En qué momento cesó el don de la sanidad? Porque los judíos primero rechazaron categóricamente el mensaje, a pesar de las señales que Dios mandó a través de los apóstoles. Ahora, el grupo de los judíos en Roma fue el último grupo de judíos en recibir el mensaje y ver las señales. Cuando el último grupo de judíos a quienes se les había mostrado las señales, porque era para ellos, cuando el último grupo de los judíos en Roma recibe el mensaje y lo rechaza, entonces todos los judíos hasta este momento vieron y oyeron, escucharon el mensaje y les fue confirmado con señales. Cuando este último grupo lo rechaza, ahí se termina. O sea, ya no puede haber un judío que diga, no fuimos testigos de lo que vimos y de lo que vimos. Ahí termina entonces, ya no hay necesidad de más confirmación, porque el Señor les habló a su pueblo, endurecen su corazón, miran, oyen, y todos, el último grupo, todos los judíos, aún fuera de Israel, por supuesto, los que vivían en otros lugares, lo rechazan, entonces ya no había más oportunidad. Escucharon y vieron, pero no quisieron. Cuando ellos rehusaron creer, la época de los apóstoles termina. El libro de los Hechos de los Apóstoles llega a su fin y las señales de los apóstoles, que incluían el don, se acabó. Hasta allí. Si hubiese sido la voluntad de Dios seguir con los dones, hoy fueran manifiestos claramente. Si Él hubiera querido que hubieran más apóstoles, hoy hubiese seguido lo mismo que estaba descrito en el libro de los Hechos, por ejemplo, y lo descrito en el libro de 1 Corintios, pero ya no pasó más. Termina la época de los apóstoles porque el último grupo de judíos escuchó el mensaje y vieron las señales. Como no quisieron, ahí terminó porque era para ellos. ¿Sí? No era para la iglesia, no era para los gentiles, era para ellos. ¿Por qué no era para la iglesia ni para los gentiles? Porque ellos solo con oír iban a creer. No necesitaban más. Bueno, el don de sanidad y la prueba de la falla. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Deuteronomio 18, a quien yo no le haya mandado a hablar, y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Significa que cuando Dios envía a alguien, entonces, aquí le está hablando a su pueblo. Recuerden el Antiguo Testamento. Él va a cumplir las palabras si son de él a través de su profeta. ¿Qué significa? Que van a venir señales, va a venir acompañado de señales de prodigios y milagros. Van a haber manifestaciones físicas, que el mensaje es verdadero. Pero si el tal profeta habla y no se cumple lo que dice, entonces no es un profeta como tal de Dios y presuntivamente ha hablado. Pero el mensaje no es de él. Entonces no hay ninguna confirmación, no hay ninguna señal, no hay ningún prodigio, no hay ningún milagro que acompañen a las palabras del tal profeta. Entonces no es cierto. Él es el que ayuda, recuerdan, a los discípulos, Él los ayuda y confirma a través de las señales. Pero aquí no hay ni ayuda ni confirmación porque las palabras del tal profeta no se cumplieron. Si alguien es realmente un profeta de Dios que tiene las señales de confirmación, como pasó con Moisés, como pasó con Cristo, como pasó con los apóstoles, podrá llevar a cabo todo su ministerio sin fallar. No habrá falla ni en lo que profetiza, ni en las señales que hace para autenticar lo que está predicando. Apliquemos la regla entonces a la señal de sanidad. Si no hay, entonces no es un tal profeta. O no es un mensaje de Dios dado a este hombre para un grupo de personas. Porque no se confirma, o sea, porque no se manifiesta. Moisés nunca falló en ninguna sanidad. Cristo sanó a todos de toda enfermedad sin fallar. Ni siquiera una sola vez.
Está en Mateo, todos estos capítulos, 4, 8, 9, 14, 15, 19, 21. Y en Lucas 4, en Lucas 6, y sus versos aquí. Hoy en día nadie tiene el don de sanidad, porque el don era una señal para confirmación durante el tiempo de la transición. Estaba acabándose la ley y estaba comenzando la gracia. Entonces, durante ese ínterin, durante ese espacio, el Señor estaba confirmando el nuevo mensaje, el tiempo de la gracia, el cambio del Antiguo a un Nuevo Testamento. Hoy en día, como Pablo dice en 1 Timoteo 5, no necesitamos ningún otro mediador entre nosotros y Dios. No hay mediador entre nosotros y Dios. Recuerden, el velo del templo se rasga, entonces nosotros tenemos acceso hasta el lugar santísimo. Ya no era solamente el sumo sacerdote. ¿Qué significa? El Antiguo Testamento cesó. El periodo de la ley, el tiempo de la ley, la era o la época de la ley terminó. Ahora entramos a una época, a una era, a una dispensación, a un momento, a un tiempo de la gracia, de la iglesia, del Espíritu Santo. Distinto a la ley, totalmente diferente. Ahora era por gracia. Ahora era por misericordia, por gracia, por un favor inmerecido. No se lo merecen, pero Él nos lo dio. Bueno, ahí estamos al menos con este tema, terminamos aquí, con este tema del don de la sanidad. Quiero mostrarles en este tiempo que nos queda, estamos a unos 30 minutos, pero quiero mostrarles ahora un ejemplo, una ilustración. Recuerden de que en el mensaje, la instrucción de Jesús a sus apóstoles, o lo que Jesús hacía, era imponer las manos sobre los enfermos, y estos sanaban. Eso decía, no decía más que eso. Sobre sus manos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos sanarán. Así dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Así dice nada más. No más que eso. Simple en teoría, pero es un don. Recuerden que el don es la capacidad de sanar. Simple y sencillamente, la capacidad de sanar. Bueno, ese es el mensaje, esa es la instrucción, ese es el mandato. Así está descrito en la Escritura, así dice la Escritura. Entonces, miremos aquí una ilustración de esa instrucción. Miren, bueno, voy a dejarlo aquí. Vamos a dejar esto aquí y terminamos entonces esta segunda manifestación de confirmación y comenzaremos ya el viernes con este que es otro de los otra de las 3 de 5 manifestaciones. Aquí vamos a ver 3, dijimos, recuerdan, el don de hablar en lenguas, el don de la sanidad y este último que vamos a ver en este capítulo 2, echar fuera demonios. Bueno, entonces estamos a las 8:10. Vamos a dejarlo aquí y vamos a dar un tiempo en el resto para las preguntas, comentarios o aportes, etcétera, que tengamos. Voy a detener entonces aquí la presentación. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.